Hace miles de años, una forma de vida llamada Chaos era el protector de la poderosa Master Emerald y de unos seres llamados Chao. Cuando una tribu de Kindas trató de robar el poder de las esmeraldas, rompió la armonía que existía con los Chao, y este ser, con una fuerza descomunal y usando el poder de las Chaos Emeralds, se transformó en una bestia monstruosa. Acabó con toda la tribu, y Tikal, una Equidna perteneciente al pueblo, logró encerrar a Chaos en la Master Emerald. Aunque tuvo que sacrificarse para lograrlo, se encerró con él para siempre. Cuando empieza la aventura, Sonic es testigo de un altercado entre el departamento de policía y Chaos, donde la policía fue incapaz de hacerle ningún rasguño a la criatura. El cuerpo policial decide huir, y es cuando Sonic interviene para detenerle. En este momento, Sonic tendría un poder del caos de 15.000, bastante elevado, pues ya ha pasado por múltiples aventuras y problemas, que consiguió resolver en base a su velocidad y fuerza. Además, en este punto ya era capaz de transformarse en Super Sonic e Hyper Sonic, pero estos niveles los veremos más adelante. Chaos Zero es la forma base de la criatura. Recién liberado de la Master Emerald, se le considera un ente protector de los Chao, el cual, su poder, al igual que el de los elegidos, crece a medida que absorbe energía de las Chaos Emerald. Su poder ascendería a los 6.000 puntos de energía del caos. Además de poseer una fuerza inmensa, puede extender su cuerpo a grandes distancias y dominar los 3 estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. Sonic derrota a Chaos Zero sin mucha complicación, aunque nunca antes había enfrentado a una criatura semejante. El monstruo decide huir. Más adelante, Sonic y Tails se encuentran con el Dr. Eggman en Mystic Ruins y muestra su nueva creación, el Egg Hornet. El Egg Hornet es la primera máquina del Dr. Eggman con la que se encuentra Sonic en su aventura. Esta arma está constituida por 2 enormes aguijones que intentarán atravesar al héroe de la aventura. No se puede calcular el poder de una máquina, pero si tuviéramos que deducirlo, sería menor que el de Sonic, rozando los 4.000 puntos. Una vez derrotado el Egg Hornet, Eggman, utilizando una de sus triquiñuelas, consigue robarle la esmeralda a Sonic y Tails y entregársela a Chaos. Chaos 1 elevaría su poder hacia los 8.000 puntos de energía del caos. Tails, en esta aventura, contaba con un poder también muy alto, pues además de haber pasado por numerosas aventuras y experiencias, mejoró sus creaciones. Este tenía un poder del caos de 10.000 puntos, que iría creciendo a lo largo de su aventura. Knuckles fue el primero en ver el poder inicial de Chaos, pues como encargado de proteger la Master Emerald, fue testigo de la liberación de la criatura. Este se enfrentó a la forma inicial de Chaos, y aunque de primeras pudiera parecer que fue derrotado, no era rival para Knuckles. La bestia escapó para evitar un enfrentamiento con él. En este momento, Knuckles tendría una energía del caos equivalente a los 15.000, igual que Sonic. Para situarnos, Knuckles era el Equidna más fuerte, por encima de lo que pudo ser alguna vez cualquier integrante de su tribu. Más adelante, el Equidna, mientras buscaba los restos de la Master Emerald, que fue destruida debido a la liberación de Chaos, descubriría que Eggman escondía algo entre sus manos, y se dispuso a seguirlo creyendo que se trataba de una de las piezas de la Esmeralda Maestra. Cuando descubrió lo que era, ya era tarde. Era una Chaos Emerald para la criatura, Chaos. En este momento, Chaos ya disponía del poder de 2 esmeraldas, lo que elevó su poder del caos en 9.000. Le salieron unos cuernos gigantes de la cabeza y su musculatura creció considerablemente. Knuckles pudo derrotarlo analizando su estilo de pelea. A lo largo de la aventura, nuestros personajes tendrán visiones del pasado y verían a Tikal, la salvadora de su antigua tribu, logrando encerrar a Chaos en la Master Emerald y así salvar el mundo. Tikal, en ese momento, disponía de un poder del caos por encima de los 13.000 puntos, que aunque no pudiera parecer suficiente, debido a que Chaos estaba en su forma perfecta, logró plantarle cara y encerrarlo. En un punto de la historia, Knuckles se encuentra con Sonic y Tails. El Equidna, después de haber sido engañado por Eggman, decide pelear con ellos. El combate acaba en un empate y una esmeralda salió disparada, que fue a parar al Dr. Eggman, que andaba escondido esperando el momento. La esmeralda fue ofrecida a Chaos por 4ª vez. Nunca llegamos a conocer su tercera forma. Chaos 4 contaba con un poder de 11.000 puntos del caos. Cada vez era más peligroso. Ahora tenía una forma de bestia marina y era muy ágil en el agua. Nuestros héroes pudieron derrotar a la criatura. Amy, en esta aventura, se encargó de ayudar a una familia de frikis.
Su momento en la historia principal más relevante fue la de ayudar a E-102 Gamma. El poder del caos de Amy rondaba los 5000 puntos, aunque si utilizaba su martillo, su poder sería incalculable. Gamma fue un robot a la orden del Dr. Eggman, que a lo largo de sus misiones y después de una conversación con Amy, sus dudas sobre su ser entraron en conflicto, y decidió enfrentarse a sus hermanos para librarlos. Su poder rondaba los 7000 puntos, una fuerza un poco mayor al del resto de sus hermanos. Big, uno más en nuestra aventura, se encuentra con el problema de que Froggy ha escapado, después de que éste adquiriera la cola perteneciente a Chaos. Froggy además se tragó una esmeralda, joya que utilizaba Big como amuleto. Big tenía un poder del caos de 6000 puntos. Más adelante de la historia, Eggman logró terminar su obra más perfecta, el Egg Carrier. Él mismo dijo que su poder solo era equiparable al de Chaos. Su poder pudo llegar a ascender a los 15000 puntos. Dentro del Egg Carrier, Sonic descubre que Eggman ha encontrado otra Chaos Emerald, que se escondía en el medallón del Flicky que acompañaba a Amy. El Doctor llama a Gamma para que luche contra Sonic y él pueda huir. El erizo y el robot lucharon, pero fue Amy la que se interpuso en la batalla para hacerle entender a Sonic de que Gamma era su amigo. Después de esto, Sonic fue hacia donde se encontraba Eggman y su sorpresa fue mayúscula, pues se encontró una enorme criatura de tentáculos. Eggman le había dado no solo una Chaos Emerald, sino 2. Además, allí se encontraba Big, que siguiendo la pista de Froggy, vio que su amigo acabó dentro de Chaos, recuperando así su cola. El poder de batalla de Chaos 6, con su cola, rondaba los 15000 puntos, igualando así el poder inicial de Sonic. Este fue derrotado utilizando unos artefactos que permiten congelar a la criatura para poder luego destruirla. De no ser así, hubiera sido tarea imposible. Una vez que Chaos 6 fue derrotado, el Egg Carrier comenzó a caer de los cielos, y Eggman huyó. Desesperado, fue a la ciudad para activar una bomba que destruyera toda la ciudad, pero Tails, que llegó después de ayudar a Amy, decidió plantarle cara al científico. La máquina que utilizó el Doctor fue el Egg Walker, con una fuerza de 10.000 puntos. Tails le derrotó con esfuerzo, pero demostrando que no necesita la ayuda de nadie para salvar a la ciudad. Elevó su fuerza a los 13.000 puntos, despertando un poder oculto que ni él mismo esperaba obtener. Eggman escapó a su base escondida en Mystic Ruins, y Sonic, que después de la caída junto al Egg Carrier y de tener más visiones del pasado con Tikal, vio de casualidad. Se dispuso a seguirlo y dar con su escondite. Una vez allí, tuvieron su enfrentamiento final, donde Eggman sacaría su máquina más letal, el Egg Viper. Este tenía un poder de unos 12.000 puntos, una fuerte armadura que impedía destruirlo, aunque Sonic encontró la manera de acabar con él. Parecía que todo había acabado. Chaos fue destruido, Eggman derrotado, pero no. La criatura seguía con vida, no podía morir. Chaos, furioso, decidió ir a por Eggman para acabar con él. Eggman huyó todo lo que pudo y acabó en Angel Island, donde se encontraba Knuckles protegiendo la Master Emerald, que ya estaba restaurada, y las 6 esmeraldas lo acompañaban. Knuckles vio tirado en el suelo al científico, sin moverse, y fue a socorrerlo, pero todo entraba dentro de los planes de Chaos, que decidió llevarse todas las esmeraldas que se encontraban en la isla. Tails fue a avisar a Sonic de que algo extraño había ocurrido en la isla, y decidieron ir a investigar. Cuando llegaron, se encontraron a Knuckles y a Eggman totalmente derrotados. Knuckles les contó que Chaos seguía con vida y que había robado las esmeraldas. Chaos encontró la última esmeralda que se encontraba en el avión de Tails, esmeralda que previamente estuvo dentro de Froggy y que nunca llegó a tener Chaos durante toda la historia, hasta ahora. Chaos había logrado su forma perfecta, la del dios de la destrucción, y fulminó la ciudad como si de un pestañeo se tratase, y su poder se salía de las escalas de entonces, con 30.000 puntos de energía Chaos. Tikal apareció para explicar la situación de la ira de Chaos, y que fue ella la que lo selló en la Master Emerald. Inmediatamente después de la explicación, Perfect Chaos expulsó las 7 esmeraldas de su cuerpo, sin energía. Tails y el resto decidieron recogerlas y explicarle a Sonic de que Chaos únicamente había absorbido la energía negativa de las esmeraldas y que solo él podía utilizar su verdadero poder. Sonic cogió las 7 esmeraldas y la gente de la ciudad y sus amigos, que creían en él, empezaron a gritar su nombre, una llamada de auxilio de la que solo él podía responder. De pronto, las Chaos Emerald empezaron a iluminarse y a fluir energía por todo el cuerpo de Sonic, y este se transformó en su forma perfecta, Super Sonic. Super Sonic, con un poder del caos,
Sumado a la energía positiva de las esmeraldas, lograron un total de 35.000 puntos. A este había que sumarle una porción de la energía que la ciudad le había cedido al erizo. Perfect Chaos no tuvo nada que hacer. Nunca se había visto a Sonic tan enfadado. Solo quería encerrarlo para siempre. Y una vez derrotada la bestia, calmada, llegó a entender de que lo que pudo ocurrir en un pasado con sus Chao no tiene por qué ocurrir ahora, ya que hay gente que está ahí para cuidarlos. Y Tikal se fue con Chaos de nuevo, para no volver jamás. O quizás sí, quién sabe. Y con esto concluye la historia de Sonic Adventure. Muchas gracias por ver el vídeo, dale a like si te ha entretenido y suscríbete para enterarte de cuando subo vídeo. Un saludo.